2 años después de la publicación de La Fugitiva, la novela de Sergio Ramírez, que como ustedes saben, se basa o se inspira en la vida de Yolanda Aremuno, la escritora costarricense, Sergio nos vuelve a sorprender con un excelente libro, en este caso de relatos, Flores Oscuras, y tenemos la oportunidad de conversar con él con motivo de su presentación en la Feria del Libro de Costa Rica. Sergio, bueno, te doy la bienvenida. Mil gracias, Carlos. Como siempre es un gran gusto poder conversar con vos. Gracias. En este caso para un sitio web como es Literofilia. Vos sos uno de los pocos escritores de tu prestigio, de tu trayectoria, que se ha mantenido fiel al cuento y que de una manera tesonera, tenaz y muy brillante, digo yo, pues sigue insistiendo en publicar cuentos. ¿Qué le ha pasado al género? Bueno, yo nací como escritor en el universo del cuento más que en el universo de la novela. El cuento tenía un prestigio autónomo en América Latina y tenía un amigo mayor que yo, Juan Aburto, era cuentista, y él me llevó de la mano a entrenarme como cuentista porque primero me dio a leer. Tenía en Managua, yo iba desde León a Managua a verlo y tenía una vitrina que era su biblioteca y gracias a él yo pude leer a Chekhov, a Maupassant, a Ambrose Bierce, a Faulkner, los cuentos de Faulkner. Él tenía solo cuentos y entonces gané desde entonces esa afición por el cuento. Yo no pensaba en la novela entré mucho después y yo quería aprender las reglas, los secretos de esta escritura del cuento y me he mantenido fiel a eso. Era un momento en que el cuento tenía un gran prestigio por sí mismo, ¿no? Luego me parece que las editoriales han ido relegando el cuento y por supuesto un joven que quiere empezar quiere romper el naipe con una novela. Nadie dice voy a presentarme al mundo literario con un libro de cuentos. Sin embargo, yo creo que alguien que aspira a ser escritor debería probar el rigor que tiene el ejercicio del cuento y darse cuenta que con el cuento no se juega, ¿no? Que el cuento es una cosa muy seria, muy rigurosa, que tiene unas reglas que hay que cumplir. No estoy diciendo que la novela no tenga sus reglas, pero la novela es un campo abierto de exploración muy amplio. Uno puede moverse con mayor libertad, en el cuento no hay libertad. En el cuento hay unos estrechos límites de los cuales uno no puede salirse. Y como ejercicio literario, a mí me resulta fascinante. Vos intentás intercalar, digamos, esa adrede que intercalás una o dos novelas con un libro de cuento, digamos, ¿tenés esa disciplina? Pues yo digo que más o menos adrede, ¿no? Lo que pasa es que yo voy reuniendo temas que voy apartando, que me parece que son propios para el cuento, de distintas fuentes, como las voy obteniendo, ¿no? Cosas que encuentro en los periódicos, que voy subrayando, aparto, recorto, notas que hago de determinadas cosas. Y yo sé que eso es un alimento para un argumento de cuento, más que de una novela. Entonces, ya cuando tengo distintos temas suficientes me pongo a escribir estos cuentos. Algunos de ellos se publican antes en revistas, en suplementos literarios, que fue siempre el destino de los cuentos. Claro. Nadie se sentaba a escribir un libro de cuentos, sino que reunía los cuentos ya publicados en... Aunque vos lo has hecho. Sí. Te has sentado a escribir un libro exactamente. completo. Ahora sí yo digo, me voy a escribir este libro de cuentos, que eso viene a ser un poco anormal, ¿no? Sí. No todos los cuentos que se publican en este libro han sido publicados en revista, algunos de ellos sí, pero ya no es un requisito. En tu caso, el ejercicio de las formas breves, como las llama Piglia, o de la narrativa breve del relato, es para mantener caliente la mano, como dicen algunos escritores, para ensayar otras formas,
para ser más riguroso, porque efectivamente el cuento no tiene la libertad que tiene la novela para explorar temas que de pronto podría llegar a tener, digamos, un carácter mayor en... No creo, no creo que para mí el cuento sea un estadio preparatorio, un ejercicio, un calentamiento para escribir una novela. Para mí es un género, sigue siendo un género autónomo, que tiene su propia realización, su propia culminación y obtiene su propia corona, ¿no? Por aparte de la novela. El único vínculo sí que es el rigor. Yo creo que el rigor que se obtiene escribiendo un cuento sirve mucho para el ejercicio de la novela, porque muchas veces se puede pensar de que la novela es un mar tan abierto que uno puede navegar con cualquier cantidad de palabras. Y yo creo que eso sí, el cuento enseña ese rigor de ir a lo esencial y no desperdiciarse. Y en ese sentido vos hablarías considerarías que hay una poética, para llamarlo así, del cuento latinoamericano o de tu propia producción cuentística. ¿Hablarías de una poética de un mundo que está ahí, que en cada libro de cuentos se perfila un poco mejor? Yo diría que sí. Bueno, el cuento tiene un ars narrativo, así como hay una ars poética, ¿no? Sin embargo, parte de esta poética es que la estructura del cuento tiene más importancia que la que puede tener en la novela, ¿no? Porque la novela puede llegar a resolverse en una estructura múltiple. La novela es el género de género. En la novela cabe todo, desde el relato periodístico al reportaje, a la referencia histórica, a los collages. Bueno, ya desde Cervantes sabemos eso. Pero en el cuento yo sé que yo estoy obligado a contar una sola historia rigurosamente, no puedo desviarme. Y por lo tanto sé que si voy a contar una sola historia tengo pocos personajes. Y además tengo que saber a dónde voy. En la novela yo puedo salir muy bien sin saber a dónde voy, ¿no? Porque es un universo tan amplio, tan complejo. En esto consiste para mí la poética del cuento, en que el continente es tan importante como el contenido, la forma de solución que uno le da al relato tiene una estructura muy firme, muy bien definida. ¿Cómo ves retrospectivamente, digamos, tu producción de cuentos? Empezaste como cuentista. Yo diría que algunos de tus cuentos están entre los mejores de la producción latinoamericana, pues podría citar una media docena. ¿Cómo ves un poco ese ejercicio al transcurso del medio siglo? Yo veo que mi tránsito ha sido desde la espontaneidad y el entusiasmo hacia el rigor, de la velocidad hacia la lentitud, de la irresponsabilidad a la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el cambio? La reflexión sobre la página escrita, pero pierde uno espontaneidad entregándose a la reflexión sobre la página escrita. Esa es una pregunta que tiene que ver con la edad. Yo creo que alguien que a los 17 años está reflexionando sobre la página ya sería un escritor que nacería maduro y entonces eso sería un absurdo, ¿no? Yo creo que juventud, espontaneidad, improvisación, todo eso va junto, son connaturales. Ahora yo pues corrijo mucho, busco la perfección que nunca se encuentra, pero la busco, ¿no? La perfección del idioma. Me detengo en un párrafo porque el párrafo tiene que respirar la sintaxis, que no haya cacofonías, que el párrafo tenga una comprensión, me pongo en la posición del lector que debe comprender lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces todo eso va tomando tiempo, sea un cuento o sea una novela. Claro, yo puedo escribirme un cuento en una tarde. Si yo tengo la idea de lo que quiero desarrollar, tengo el argumento y tengo el final, entonces yo puedo escribir el cuento. Pero el proceso apenas empieza ahí.
porque yo lo que tengo es un borrador muy grueso, y después tengo que hacer el proceso de corrección, y eso toma mucho tiempo. En este libro que estás presentando, Flores Oscuras, y ya lo hemos conversado antes, hay relatos, y bueno, yo lo interpreto así por las fechas de inicio y de final de cada cuento, que aparentemente empezaste en los 70s en Costa Rica, o que empezaron incluso en fechas anteriores. ¿Vos podrías hablar de que hay cuentos que te han tomado muchísimo tiempo, o que tuviste primero la idea, apuntaste un esbozo, un boceto, y que tuvieron una forma definitiva para este libro justamente? Pues yo creo que solo me ha ocurrido un caso de un cuento que está incluido en este libro, que se llama La Cueva del Trono de la Calavera, que yo lo escribí en Costa Rica. Ese cuento con otro título, se llamaba Bendito Escondido, porque yo quería narrar una experiencia de la infancia, de la amistad con un niño que luego se vuelve ladrón. Y yo lo escribí, ese cuento se publicó, pero releyéndolo muchos años después yo me di cuenta que yo lo que había querido decir estaba puesto en términos demasiado complicados, y yo quería aliviarlo, ¿no? y hacerlo más transparente, más directo, más claro, y que se entendiera que estas son dos historias que al final se juntan, que van en paralelo, pero que encajan al final. Y entonces por eso lo volví a escribir, pero para mí es una excepción. No pretendo que todas las cosas que escribí hace 50, 40 años yo voy a volver a revisarlas y volverlas a escribir, porque eso sería de nunca terminar, ¿no? Por supuesto. Hace unos minutos mencionaste, bueno, que intentabas alcanzar la perfección, al menos estilística. Pienso que algunos, por ejemplo, cuentos de Catalina y Catalina rozan esa perfección. ¿Cómo te has sentido alguna vez, ya sea en algún otro libro o en este, cercano por lo menos a la perfección deseada, o a la satisfacción que un escritor quisiera tener? Reconocerme la satisfacción de que yo llegué al punto en esa historia donde yo quería llegar, que logré lo que quería lograr. Yo creo que esa satisfacción yo la sentí la primera vez cuando escribí El Centerfielder. Claro. O en un cuento como Catalina y Catalina, la relación de la madre y de la hija, conflictiva en tiempos de la revolución, de la guerra, y entonces al final yo logro que la frase final, cuando las dos mujeres se están comunicando por teléfono y al final no se comunican. Sí, no hay comunicación. Y entonces que el cuento se cierre allí, o Charles Atlas también muere, ¿no? Yo sentí que había llegado al punto que yo quería llegar, pero sobre todo porque yo tenía el final. Yo tenía el final, incluso en Catalina y Catalina yo tenía la frase final. Y cuando uno tiene la frase final escrita en la cabeza, ese es un puerto seguro, claro, al que uno seguramente tiene que llegar. Añadiría Perdón y Olvido, me parece un cuento maravilloso. El de Jack, el famoso cuento de Jackie, sí, que es de ese libro de cuentos, que Charles Atlas también muere. Y bueno, y algunos de Flores Oscuras. ¿Te sucede comenzar cuando tenés sabes cómo empezar, cómo terminar, o empezás de otra forma? Bueno, yo sí, cuando yo comienzo un cuento yo sé cómo va a terminar. Generalmente yo sé cómo va a terminar. Quizás no tenga la frase, si tengo la frase mejor, pero a dónde voy a ir a dar, sí tengo que saber, porque si no me pierdo. Tengo que saber a dónde voy a ir. Lo que yo tengo que resolver primero es quién va a contar el cuento. Eso es muy importante, claro, definirlo, porque el punto de vista. Si te equivocas en el punto de vista puedes arruinar la historia. Hay que escoger muy bien quién va a contar el cuento, ¿no? Eso es un paso previo, una decisión previa que es necesario tener.
Generalmente tus cuentos están llenos de humor, de una musicalidad, de una cercanía a la oralidad popular, a la cultura popular. Y yo encontré, al menos como lector, pues un poco, no sé si llamarlo de pesimismo, son algunos cuentos son sombríos, alguna crítica los ha elogiado, pero ha mencionado la cercanía con la crónica periodística. ¿Consideras que tienen ese carácter un poco más duros, tal vez, en relación con el resto de tu producción? Pues, yo creo que cada libro se coloca como un espejo del momento de la vida en que uno lo escribe, ¿no? Vamos a ver, yo creo que haciendo una autorreflexión sobre este libro, yo encuentro que este es un fruto que nace, un fruto que se madura cuando yo vengo de regreso del idealismo de mi juventud, ¿no? Que me llevó a abandonar la escritura para entrar en la revolución, querer cambiar el mundo por medio de la acción, dejar la pluma y emprender la acción, comprometer mi vida, la seguridad de mi familia, dejarlo todo atrás por tratar de encontrar las claves de un mundo diferente. Entonces, después de todo lo que ocurrió en Nicaragua y de lo que está ocurriendo ahora, yo siento que tengo una gran inconformidad, igual que la que tenía cuando el régimen de Somoza, una desazón frente a lo que está pasando en Nicaragua que yo quisiera cambiar, pero yo sé que no puedo ser hombre de acción. Es decir, a la edad que yo tengo, la acción política se vuelve patética o se vuelve ridícula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Me queda la palabra, que yo regresé a la palabra, regresé a la escritura, y ese es mi instrumento de acción, ¿no? Me parece que quizás este sentido de pesadumbre que hay en el libro es porque están ahí las cosas que yo no puedo cambiar. Pero además, si yo amplío el horizonte y me coloco en la época que estamos viviendo, yo tengo una gran pesadumbre también porque todos los ideales han sido dinamitados. Estamos viviendo en un mundo banal, superficial, pero también donde el enriquecimiento fácil, el dinero a corto plazo, se acepta con toda naturalidad como meta de las personas. La corrupción orgánica ya no asusta a nadie, nadie habla de ideales hoy, los ideales están depreciados, y eso es parte también de la pesadumbre que yo muestro en lo que escribo en este libro. No quiere decir que yo no tenga esperanza, porque si yo sí tengo esperanza en un futuro distinto para la humanidad, pero bueno, esta es una foto fija de lo que yo sentía en el momento que se escribió este libro. Yo te mencionaba que he leído algunas críticas, sobre todo en España. Yo no las comparto, pero en las que se ha señalado una relación con la crónica periodística. Hay un cuento bueno, que tiene que ver con la muerte de Natividad Canda, que es algo que nos toca de lleno a los costarricenses y que desgraciadamente nos separa de alguna manera como pueblos, y que bueno, y que marca, digamos, la problemática en la que eso se circunscribe. Después te voy a preguntar un poco sobre ese relato, pero ¿vos ves una relación con la crónica, sí, como procedimiento, sí. Yo como técnica, más bien. Como técnica de escritura, claro, yo la uso deliberadamente. Ya. Yo deliberadamente me acerco a la herramienta, tomo la herramienta de la crónica periodística para resolver un relato literario, porque del otro lado yo aspiro también a que el relato periodístico propiamente tal se acerque al relato literario, ¿no? Me parece que esta cultura debe ser indisoluble. Entonces yo aplico estas técnicas, estas herramientas de la crónica para realizar un relato literario fingiendo el relato periodístico. Siempre me ha fascinado a mí
la estructura y la textura, la tesitura del relato periodístico aplicado a la literatura, y para mí es una manera de tomar distancia. Resuelvo ese problema de la toma de distancia frente a lo que yo estoy narrando. No quiero involucrarme en lo que estoy narrando, ¿no? Y sobre todo un relato donde uno va en el filo de la navaja, como este de Abbott y Costello que estaba mencionando, del caso de Natividad Candia, que es muy fácil involucrarse, ¿no? Entonces yo establezco esta distancia del relato periodístico para poder narrar los hechos, poner los hechos, todas las voces, y que no haya ninguna contaminación de mi parte en lo que estoy narrando. En Flores Oscuras, de lo que más me interesó, más me gustó en este libro, como en otros libros tuyos, esta galería de personajes populares extraordinarios, como el boxeador que tiene un récord de pérdidas tremenda, o la vida del circo, que es un circo, pues como hay circos en América Latina todavía prácticamente arruinados, o como el propio desenlace, digamos, el destino de Canda, que aparentemente vino a Costa Rica a ser despedazado por los perros. Hay esta mezcla entre el humor, entre la tragedia, la comedia, la picaresca. ¿Te sentís cómodo contrastando esos, de alguna manera, esos sentimientos tan extremos en la condición humana? Sí, y sobre todo porque en este universo de personajes menores, yo siento que el cuento calza, es donde mejor calza. Es decir, la pequeña épica, ¿no? Yo no me veo escribiendo un cuento de la gran épica, ¿no? Para eso está la novela, ¿no? ¿Te costó acercarte a esa historia de Natividad Canda, que bueno, pues dio muchísimo de qué hablar, que te costó acercarte a esa temática? Sí, me costó porque yo viví muy íntimamente esa tensión, ¿no? Yo dejé que el tema se enfriara. Yo reuní los materiales, hice una exploración muy profunda de los expedientes, de las noticias, de los periódicos. Fui a ver muchas fuentes. Me interesaba mucho no solo el escenario del hecho aquí en Costa Rica, sino, y aquí está lo importante de una historia como esta, de dónde venía el personaje, ¿no? No editorializar el relato, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, opiniones o nada, es decir, los hechos tenían que hablar por sí mismos. Evidentemente nos toca mucho, nos interesa mucho a los costarricenses. Pues hace 2 años publicaste La Fugitiva, creo que le ha ido muy bien, me parece, pues desde mi punto de vista, una de tus mejores novelas. Y quería preguntarte si la recepción que ha tenido en el resto del mundo pues se ha independizado completamente del referente real o histórico que le sirvió de partida. Sí, claro que sí, porque mira, los temas de las novelas se abren en círculos concéntricos, ¿no? Esta piedra cae en Costa Rica, se sabe de la identidad del personaje, bueno, Amanda Solano y Yolanda Oreamuno. Luego los círculos se van ampliando, pero ya un lector que no está vinculado con esta realidad, pues tiene que tomar esto como un personaje de ficción. ¿Pensás que este es un sueño realizable, integrar por lo menos culturalmente, literariamente, artísticamente a Sí, Centroamérica? Yo creo que sí. Mira, yo creo que mucho se discute acerca de si realmente Centroamérica tiene una identidad o no la tiene. Yo siempre he creído que sí, y que lo que hay que hacer es apuntalarla y desarrollarla. Este esfuerzo por la cultura integrada de Centroamérica está
está descuidado y yo he querido hacer algo, pues, y por eso es que empezamos este año con el encuentro Centroamérica Cuenta en Nicaragua. Lo vamos a repetir en mayo del año próximo, ese encuentro de narradores centroamericanos. Vamos a crear un sitio cultural que se llama Centroamérica Cuenta, una especie de blog múltiple de creación literaria también. Bueno, tenemos Carátula también, esta revista que es sí, yo de la cultura centroamericana, que para mí es un gran éxito porque es una revista que es leída por 25 o 30 mil personas cada vez que sale, ¿no? Esto conseguirlo con una revista de papel, eso no sería posible, ¿no? Y Carátula tiene ya 55 números. 55 números sí. En 7 años. Sí, porque se circula 6 veces al mes. Exactamente. Vamos como por 7 años, 8 años. Sí. Muy bien, Sergio. Invito a los lectores a que lean Flores Oscuras, a que se interesen por la obra de Sergio Ramírez, que estuvo con nosotros en estos días en la Feria del Libro, y agradecerle nuevamente por esta conversación. Gracias, que creo que enriqueció obviamente la literatura centroamericana y latinoamericana.